Alejandra, buenas tardes. Estamos esperando que ingresen más personitas, un minutico más y damos inicio a la reunión. Buenas tardes, Sebastián. Estamos esperando que ingresen más personitas a las 42, a ver cómo empezamos. Good afternoon. Hola, Solange. Bienvenido, David. Bueno, ya son las 42. Entonces, démosle inicio, pues. También un segundito. Buscando acá. Listo, ya estamos 6 personitas. Bueno. Ok, entonces, welcome again, bienvenida, Carol. Bueno, en esta clase vamos a trabajar pues el refuerzo con questions y con la parte del ICFES. Pero antes, obviamente, siempre les doy la consabida de información general que solemos trabajar antes de iniciar la reunión, ¿no? Obviamente, pues, el estado del arte, cómo vamos en la situación de lo del paro. Si bien es cierto, no la institución en la jornada de la tarde no está completamente en paro, o sea, en cese de actividades no está, como ustedes ya lo deben saber. La mayoría de profes estamos pues haciendo trabajo académico. Sí hay asambleas que se han venido desarrollando en el transcurso de la semana. El día martes hubo una a las 5 de la tarde con padres de familia, estudiantes y demás, docentes y gente también invitada para explicar y hablar sobre esto, esta situación que está pasando y pues como para actualizar lo que está sucediendo. Y el día de hoy hay otra reunión a las 5 también, que esa pues, se va a transmitir por YouTube, creo que es en vivo, y por Facebook Live, creo que es. Entonces también les voy a compartir aquí el enlace para los que les interese y quieran y puedan, para que puedan acceder también a la invitación. Permítanme un segundito, ya les paso también el enlace. Eh, Porque como ustedes sabrán, en esta situación, pues no es solamente, como les decía, no es solamente pues la marcha, sino también todo el diálogo que se pueda generar alrededor de todo lo que está pasando. Primero, pues porque la situación no es una situación nueva, no es solamente una simple reforma, es un diálogo que se suscita a partir de todas las inequidades que hay. Y pues obviamente empieza a determinar una serie de eventos. Yo creo que ustedes ya se habrán dado cuenta, hay varios funcionarios del gobierno que han renunciado a partir de esto. Ya se mencionó pues que la reforma ya se tumbó. Hace unos días mencionaron que la reforma a la salud también, el decreto 010. Y hace unos días, si no me equivoco, ayer renunció la vicepresidenta, ¿no? Y ya la señora está de canciller y está ejerciendo otras labores. Entonces la cuestión quiere decir que mal que bien, la situación sí ha ejercido un cambio, ¿sí? Empezando, pues obviamente uno simplemente ve
a simple vista, ¿no? Si uno está en su barrio o en donde uno vive, ve las marchas o ve que la gente opina al respecto en los noticieros, lo de las marchas, los disturbios, pero en realidad más que todo eso que está pasando, sí hay un cambio de fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está ejerciendo un cambio, sí se están habiendo cambios y lo importante también es que cuando nosotros, bueno, todo esto termine, porque en algún momento tendrá que terminar, esperemos que lo que quede sean cambios positivos más que nada y pues que cuando lleguemos otra vez a las urnas realmente la gente sepa votar o sepamos votar porque todos estamos con esa posibilidad. Yo sé que muchos de ustedes ya tendrán 18 años o ya van para esa edad. Tengo entendido que el año entrante son unas elecciones, dependiendo de cómo pase todo esto. Eh, que sepamos votar y que sepamos ver bien, o sea, no solamente porque muchos dicen, no, es que es de los que le dan tan mal, entonces venden el voto. Realmente vender el voto es una cosa muy grave y acarrea muchas consecuencias a largo plazo. O sea, en el momento usted tiene el beneficio, ¿no? Lo que le hayan dado por ese voto, pero a largo plazo vienen las desventajas porque usted no sabe a quién le está dando ciegamente esa confianza de que mande sobre usted. Ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien. O sea, uno le da jartera porque dice, ah, no, yo no entiendo a veces mucho de esas cosas, o no me interesa, o no me llama la atención. Pero en ese tipo de cosas uno tiene que saber votar. Y es bueno que en las casas ustedes con sus familiares generen ese diálogo. Aclaro está que a veces uno choca, ¿no? Con la forma de pensar de los demás y generan de pronto rencillas o peleas. Pero lo importante es que ustedes poco a poco se van acostumbrando a dialogar sobre eso y a informarse. Entonces, en ese sentido, sí es importante y que empecemos a cambiar también desde nosotros, ¿no? La honestidad es una cuestión muy importante y que empecemos a tener en cuenta esa parte, porque nosotros en el colombiano a veces la cultura general se da como que la ley del vivo, si usted es vivo entonces le va bien y si es bobo entonces no, y generalmente asocian al bobo con la persona que se la deja montar, con la persona que es honesta y eso no debe ser así, se supone que uno debe ser honesto. Entonces, eso hay que tenerlo y también empezarlo como a cambiar también. Entonces uno tiene que ser como muy frentero con las cosas y ser honesto con esas situaciones. O sea, una cosa tan pequeña afecta. Todos esos son eventos en cadena. Entonces, eso es lo que quería como decir. Entonces, en cuanto a la institución, lo que les comentaba, hay una asamblea a las 5, permítanme a ver si ya encuentro aquí el enlace para que ustedes puedan acceder cuando se les ofrezca, pues igual es ahorita a las 5, a ver si lo encuentro. El comité humanitario, yo creo que ustedes también ya deben saber, se siguen recolectando elementos para las personas que están allí. A ver si lo encuentro, ahora no lo encuentro. ¿Dónde está Sonia? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ya les copio aquí el enlace. Ustedes pueden ir haciendo otras cosas y pueden ir escuchando, porque uno sabe que no siempre uno se queda quieto en las reuniones, entonces uno puede ir parando oreja mientras escucha qué dicen esas personas, por lo menos para que uno aprenda otras cositas. Entonces eso es importante. Permítanme, ya descargo aquí el enlace y así ustedes lo puedan acceder a él. Aquí WhatsApp, listo. Entonces sí es importante que ustedes tengan acceso a ese tipo de cosas y que también puedan opinar, porque es importante que se sepa la opinión de ustedes, ¿no? Porque una de las cosas que se decía en la asamblea de esta semana, era que era importante también pues que se contemplaran las opiniones de los jóvenes, porque hablaban de muchas cosas que de pronto no se tenían en cuenta y que no todos se sentían representados por ese tipo de situaciones. Entonces eso sí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Permítanme ver, creo que ya. Entonces, para que ustedes también, es importante que aunque sea escuchen un ratico, para que por lo menos sepamos qué pasa. A ver si me deja, no me lo deja ver. Ya. Entonces ustedes lo pueden ver, voy aquí a poner a compartir para que lo podamos ver y pues les dejo pues como la propaganda. Listo, ya estamos acá compartiendo. Entonces, docentes, estudiantes, padres y madres del Colegio Las Américas, encontrémonos para hablar de alternancia o RGPS en el paro nacional. La transmisión va a ser por Facebook Live y YouTube Live. Y pues ahí están los enlaces para que ustedes le peguen la mira. De todas maneras, si alguna cosa pues se publican
en los enlaces, en los equipos para que ustedes también puedan asistir, porque es que esa es la idea, que ustedes sepan también de qué está pasando. En cuanto a la alternancia, por ejemplo, el colegio tengo entendido que empezaba ayer, pero habían dos cosas importantes que tener en cuenta. Primero, el pico de la pandemia, ¿no? Que estamos en un pico altísimo y que no han terminado de vacunar ni siquiera a las personas mayores de edad. ¿Cuántos familiares de ustedes, por ejemplo, se han podido vacunar? Yo creo que han sido bien poquitos. En cuanto a a lo de la situación de orden público también, porque cuántos de nosotros tenemos que transportarnos y movilizarnos y pues requerimos del transporte público y ese transporte público está bastante escaso. Entonces, por la situación del paro, o sea, no estamos diciendo que sea, uy, qué terrible que estamos, no, sino que sencillamente tampoco la idea es exponerlos a ustedes. No sé la situación del 11.2 cómo estará en cuanto a términos de alternancia, cuántos habrán dicho que van, pero entonces sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta y eso lo dialoguen con su director de curso, porque es importante que, empezando que la alternancia no es presencialidad, yo siempre lo he explicado desde un inicio que empezaron con este cuento de la pandemia y todo eso no es presencialidad, presencialidad es cuando vayamos todos y todas, ¿sí? Alternancia es que van solamente los que necesitan realmente, que es que no tienen acceso absolutamente a nada y necesitan de las tutorías de los docentes. ¿Sí? Y que no tengan situaciones de salud persistentes, por ejemplo, que no tengan ninguna enfermedad así que les afecte la parte inmunológica. Eh, y que no se van a, no tienen que tener en cuenta que uno no va a ir todos los días, son 3 días a la semana, 4 días, bueno, yo creo que su director de grupo les habrá explicado todo este tipo de cosas, entonces para que ustedes lo tengan como muy en cuenta también. Y que también está la estrategia de las guías, ¿no? Obviamente pues se informa de estas cosas, pero a veces uno se desconecta por todo lo que está pasando, entonces yo sí les sugiero, porque lo digo porque ahorita estamos, permítanme, estamos 13. Generalmente de este curso vienen 13, máximo 17, y son, permítanme les digo, y son como 32. Entonces, este tipo de cosas sí es importante que para que ustedes también extiendan esta información. O sea, esto no es educación a distancia. O sea, estamos en una situación virtual por una situación fuera de lo común, pero hay estudiantes que han entendido esto como si fuera virtual, como si fuera a distancia, perdón. Y pues la verdad, uno cuando está a distancia, pues uno a veces va a clase y a veces no, pues porque así lo indica la metodología, pero en este caso nosotros estamos en una situación de emergencia, entonces lo mínimo es que uno, si uno no se comunica con la parte digital o virtual, tiene uno que buscar otros mecanismos, pero hay gente completamente desconectada, entonces así es muy complicado. Yo creo que ustedes lo deben saber más que yo de todas maneras. Entonces, en este tipo de situaciones sí es importante que ustedes tomen conciencia de esa parte académica también. Entonces, ¿por qué lo menciono también? Porque yo he estado mirando también algunos trabajos, he estado también revisando correo, algunos han enviado al correo pues de tareas, a la mayoría, bueno, algunos se entregaron de la primera tarea, y yo hago la recomendación también, cuando ustedes vayan a subir la tarea a Teams, cerciórense que el trabajo quede en enviado, o sea, ustedes lo adjuntan y le dan entregar, porque a veces me pasa que yo reviso, digamos, por encimita para mirar quiénes faltan, y puede que me hayan mandado el trabajo o hayan subido algún archivo y no le dan entregar, ¿sí? Y así el sistema no lo registra, sino hasta cuando yo me detengo a mirar uno por uno detenidamente a ver si mandaron el trabajo, ¿no? Entonces sí hago la recomendación para que ustedes también revisen. De pronto algunos ya sepan bien de esto de memoria, pero de pronto hay uno que no. Y si les da pena preguntar, yo sí les sugiero, ahorita pues por ejemplo estos días sí me he demorado en responder Teams, pero es porque he estado respondiendo correos el correo de tareas. Entonces para que maten esa duda, o si quieren aquí en clase y así hacemos la explicación. Sí, yo ya devolví el primer trabajo y precisamente he estado subiendo respuestas de correo electrónico, porque también hay gente que manda por correo electrónico, entonces ustedes entenderán que son bastantes mensajes. Y si tienen dudas, lo que les digo, siempre miren el blog de la clase. Ahí ayer por ejemplo actualicé algunos, actualicé qué, también las recuperaciones de los poquitos que enviaron, que fueron muy poquitos. Entonces recuerden ingresar al blog. Acá, por ejemplo, yo aquí tengo las planillas. Y pues allí se han venido actualizando. Entonces, por ejemplo, ayer actualicé estas.
y todavía me falta revisar trabajos, entonces, porque no he terminado. Entonces, por ejemplo, acá les va a aparecer la primera que es en blanco, ustedes tienen que buscar la pestaña del 1102, y aquí yo ya tengo la primera parte, me falta revisar las otras porque ya tengo actualizados los trabajos acá para empezarlos a pasar. Entonces, ustedes deben mirar también en notas, si no miran en la planilla, deben ingresar a tareas, y ahí ustedes les aparecen notas, en la parte de arriba, ustedes miran en el equipo, me devuelve el último equipo en el que estuve, ingresan a su equipo y donde dice notas, y ahí me aparecen los trabajos que se han revisado, los que han subido, ¿cierto? Y los que me han entregado trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí ya aparece la pestaña, ¿cierto? Me falta aquí revisar de aquí en adelante. Por ejemplo, los que presentaron el quiz, aquí ya les debe aparecer la nota. Si está en blanco es porque no han enviado. Entonces, por ejemplo, aquí Dayan me dice que su merced me envió acá, pero resulta que aquí está visto y no me has adjuntado las actividades. Entonces, sí es importante que me adjuntes, porque acá, por ejemplo, en Travel and Transportation me aparece visto, 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 y solamente tengo 2 trabajos entregados. Entonces, para que porfa le echen una revisada. ¿Listo? Entonces yo estoy tratando de adelantar, pero es que son bastantes cursos. Ustedes saben que yo siempre me demoro. Entonces, para que porfa le echen la mirada. No olviden también ir realizando lo de Duolingo. He visto que muy pocos estudiantes se han puesto al día, entonces para que le echen una mirada. ¿Listo? Es la recomendación. También, como les decía, como la posición de la mayoría de profes es seguir académicamente, entonces recordemos las fechas. Yo creo que algún profe les habrá dicho que de pronto las fechas son hasta el 8, que son la última fecha de subir. Entonces recuerden que yo cierro antes, precisamente para mirar si hay alguno atrasado o algo, de una vez se van mirando qué trabajos hay. Entonces yo les recomiendo que si están atrasados, tienen hasta el 28 para subir esas actividades. ¿Listo? Porque yo ya revisé una tanda, me toca volver a revisar porque hay gente que vuelve y sube o dice, bueno, no he entregado, no he subido, entonces sube después y yo vuelvo a revisar. Entonces, para que porfa le echen la mirada y pues se pongan al día. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Permítanme que se quedó quieto. Esto se bloqueó. Ya. Entonces, 13, Dayan. Faltan los últimos 3. Faltó el quiz, faltó los apuntes de lo de questions y faltó Travel and Transportation, o sea, el póster sobre Bogotá, sobre el transbordo de Bogotá. Entonces, para que porfa estén pendientes. Esa es como la recomendación general, porque ya estamos terminando este periodo. Yo desde un principio les dije, este periodo es súper cortico, súper cortico, entonces es importante que ustedes estén como al día. Yo traté de no dejar casi guías, sino otro tipo de actividades, precisamente para evitar ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para los que acabamos de ingresar, recomendaciones, ponerse al día, revisar que le hayamos dado entregar y también volver a revisar, porque también me pasa mucho que me mandan los trabajos y dicen, no, yo ya se lo envié y no vuelven a revisar. Y yo les respondo, por ejemplo, le faltó esto o está mal o alguna cosa le faltó. O me pasó ya también con algunas personas que suben la tarea, no le dan a entregar y entonces el sistema no me lo registra como enviado. De todas maneras, cuando yo hago la revisión minuciosa de cada uno, pues ahí les reviso y lo devuelvo. Entonces, para que le echen una mirada también. No sé si de pronto hay alguna otra inquietud. Bueno, con lo de Duolingo lo mismo. Creo que eso yo ya lo he mostrado en las clases anteriores también, el progreso de cómo van de Duolingo, que también es una nota, entonces es importante que ustedes lo tengan y para que revisen las planillas en el blog también está una opción. Yo pues a veces la subo diario, a veces no, porque no alcanzo, pero estoy procurando ya ser un poquito más rigurosa actualizando. Entonces, recuerden que yo tengo 8 cursos, entonces mientras yo, digamos, puede que no haya actualizado hoy 11.2, pero me tocó actualizar otro curso, entonces aparentemente de fuera no se ve muy rápido el proceso, pero es que son bastantes estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá, recopilemos acá. En Duolingo, de Alejandra le faltan 5, pero aunque obviamente del segundo periodo hay que recordar
que las tareas van desde direcciones 2. Entonces, para que porfa se pongan las pilas, porque por ejemplo acá solamente 3 personas, mejor dicho, entre 3 personas más o menos están poniendo las pilas a hacer las tareas al día. El resto las están haciendo tarde, entonces, para que por lo menos no se queden sin realizar. Entonces está direcciones 2, arreglos, eventos, dudas, arreglos 2, hogar 2, y nos queda la última, que es de la semana entrante, que es deporte. ¿Listo? Entonces son 3, 6, son 7 tareas en total. Entonces yo aquí me aparece el consolidado de todas las tareas de primer y segundo periodo. Yo leo esas, entonces para que ustedes le echen la mirada. Por ejemplo, leo acá, a Alejandra le faltan 5. Alejandra Luna, 8. Carol Bien Valdía. Dayana Díaz le faltan 5. David Orozco le faltan 2. Dayana le faltan todas. Diego Bien le falta solo una. Juan Sebastián le faltan 5. Kerly le faltan 6. Sofía le faltan 6. Lorena le faltan 2. Bien, ya casi se pone al día. Liana le faltan 3, también ya casi. Nicole le faltan 9. Paola le faltan 9. Sara bien, va al día. Sergio le faltan 6. Solange bien, va al día. Steven le faltan 5 y Tatiana le faltan 7. Por acá alguien me escribió, permítanme un momentito. Para conectarte a Duolingo tienes que tener varias cosas. Hay que tener en cuenta primero desde dónde te conectas, y de acuerdo a eso uno ingresa. Si uno está desde un celular, tienes que descargar la aplicación desde la Play Store, ¿sí? Y creas creas un perfil si es que no tienes. Si ya tienes un perfil, entonces solamente haces sino compartir el progreso. Yo ahorita, si quieres, Santiago, ya te comparto los enlaces de los tutoriales, pero entonces sí es importante que me indiques desde dónde te conectas. Si es desde un computador, no es sino digitar en la red Duolingo como tal. ¿Listo? Por acá, permítanme que es que los de estos no me dejan leer. Desde computador, sí. Entonces, supongamos que estás desde computador, entonces tú lo que haces es ingresar. Permítanme al otro acá porque tengo una cosa repleta acá. Simplemente digitas Duolingo, ¿sí? Y te metes, ahí te va a aparecer, dependiendo, si ya tienes un perfil, te va a aparecer de una vez el perfil. Si no lo debes crear, debes seguir las indicaciones del computador. ¿Mm? Y te metes por el dibujito del perfil y le das configuración. De todas maneras, yo tengo el tutorial para no alargarme mucho y, ¿sí? Le das aquí en mano derecha, comparte el progreso y copias el código. El código de este curso es, ya les indico, porque tengo todos, son diferentes. Duolingo Classrooms. Para que yo pueda ver lo que estás haciendo. Ok. Duolingo. ¿Será que ya lo abrió? No. Ahora no quiere abrir. No sé qué le pasa. Bueno, mientras reacciona mi computador. A ver. Pero es que si lo vi muchas veces, ya después se vuelve loco. Bueno, ahorita te comparto. Ah, ya. Listo. Toca darle un momentito para que reaccione. Entonces, el código es este que está acá. Su merced le da a compartir el progreso. Me devuelvo para Duolingo acá rápidamente. Y el computador automáticamente va a reconocer que es el curso 1102 y le das unirse. Y ya aquí abajito aparecen las secciones en las que estás inscrito. ¿Listo? Entonces, ya ahorita al finalizar la reunión, copio el enlace para el tutorial de todas maneras, por si alguna cosa, porque de pronto lo dije muy rápido, entonces no necesita el paso a paso. Entonces sí es importante, ¿listo? Ok, Andrés, con gusto. Bueno, por acá Carol me escribía algo, pero no. ¿Me lo escribiste por el interno? Sí, profe, esa parte. Permíteme, entonces dejo compartir porque, porque aquí se ve todo, todo. A ver. Ah, ok. No, tranquila. Yo miro cuando esté corroborando
Cuando esté corroborando, yo miro cuál es el error. ¿Listo? No hay problema. Sí, de todas maneras me toca revisarlo porque a veces uno le da el formulario, les da las respuestas y la máquina no las marca. ¿Por qué? No sé. Entonces toca revisar uno por uno. ¿Listo? Bueno, entonces esas recomendaciones las hago para todos, de todas maneras, en todas las asignaturas, porque ustedes saben que el cronograma sigue corriendo. Entonces, para que porfa estén muy pendientes. Dime, Sebastián. Lo que sucede es que yo ya conseguí un nuevo celular, profe, y pues ya puedo Ujú. descargar Duolingo, pero el problema es que no sé cómo ingresar así por celular. Ah, listo. Y no tienes, pero tú tienes ya un perfil creado antes, ¿cierto? Sí, creo que sí, profe. Ah, listo. Entonces ya ahorita les comparto tanto el de celular como el de computador, Gracias, profe. para que ustedes puedan seguir el paso a paso, porque a veces este tipo de cosas tienen unas cascaritas y uno se confunde. Listo. Entonces ya se las busco mientras estamos aquí. Ah, bueno, ¿alguna otra inquietud que de pronto tengan? ¿Alguna duda, algún comentario? Ya les aclaré que ahorita, por ejemplo, estoy demorada con lo de los chats de Teams porque estoy recibiendo también trabajos por correo, ¿no? Y la idea es seguir revisando lo de Teams también. Bueno, como les comentaba, vamos a trabajar varias cosas. Veníamos trabajando con WH Questions. Si alguno de pronto no alcanzó a hacer ese quiz, entonces la idea es también habilitarlo. Lo voy a habilitar hoy nomás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de todas maneras uno extiende el tiempo y pues se pierde la noción de la tarea. Si ustedes no han subido los apuntes del quiz, lo pueden hacer todavía. Eso sí está abierto todavía para que lo vayan a hacer. Entonces, apenas yo habilite ese taller, ese quiz, les llega una notificación. Entonces, para que estén pendientes. Y ese taller va a quedar, ese quiz va a quedar habilitado hasta medianoche, para que le echen una mirada a los que hagan falta, porque sí vi que algunos hacen falta. ¿Qué otra cosa así como que quede pendiente? A los que acabaron de llegar, lo mismo, hoy hay una asamblea a las 5 de la tarde para que se conecten, está por Facebook Live o por YouTube Live, entonces para que también se conecten y le echen una mirada, pueden irlo escuchando mientras hacen sus cosas, para que por lo menos estemos informados. En el colegio sí se ha movido un poquito la comitiva de la tarde, no son muchas personas, pero por lo menos las personas están tratando como de opinar frente al asunto y de conocer un poquito más lo que está pasando, porque realmente no podemos seguir tampoco como tan desconectados del asunto. ¿Listo? Bueno, permítanme un segundo. Lo mismo para la cuestión de lo del comité humanitario, siguen recolectando elementos, entonces para que ustedes también como curso se pongan de acuerdo y asimismo puedan ponerse, pues, si quieren apoyar o aportar en alguna circunstancia o alguna cosa, para que ustedes puedan también ingresar y aportar con lo que quieran. De todas maneras, la idea es que sea de manera voluntaria y que sea de manera también como muy personal, ¿no? Porque tampoco la idea es obligar ni nada, pero sí es importante que por lo menos trabajemos juntos, aunque sea en una labor social. Bueno, entonces vamos a Profe, empezar con la parte de cuestión. Señor, cuéntame, Sebastián. profe, qué pena, los trabajos de Duolingo son igual que los de su clase, o sea, toca copiar o algo así, o solo responden en el No, mismo. solo resolver en la plataforma. A medida que su merced los va desarrollando, la plataforma me va informando que van avanzando. Ok, gracias, profe. Ok, bueno. Listo, entonces vamos con la parte de questions. Un segundito, ya miramos. ¿Cómo estás, Sarita? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pasó? Porque hasta ahora. Bueno, Profe, vamos. es que imagínate que estaba llevando unos suministros ¿a qué? A unas donaciones a una chica encargada, entonces estaba por allá y en Boita. Entonces acabé de llegar a mi casa, qué pena, profe. Ah, listo. Bienvenida. Welcome. No problem. Precisamente lo que les estaba diciendo, que las personas que quisieran donar, que estuvieran, por favor, apoyando lo más que se pudiera. Bueno, listo. Entonces, vamos con la parte de questions. Ya me perdí. Es un corto súper chiquito y el ejercicio es más bien simple. La idea es que nosotros podamos irnos acostumbrando. También la idea es trabajar un poquito de ICFES para que nos vayamos poniendo como al corriente con este tipo de trabajo. Vamos a empezar viendo solamente el corto y luego vamos con las preguntas, como para hacer el recorteris. ¿Listo? Entonces acá. Hola chicos, ¿cómo están?
En ese momento tuve que interrumpir el video porque estamos utilizando un ejercicio tomado de una película muy reconocida, entonces por derechos de autor YouTube me tumba el video. Entonces para poderlo subir tengo que hacer este recorte, pero no se preocupen, de todas maneras el video completo lo pueden encontrar en Teams, en publicaciones, en los comentarios de la reunión. ¿Listo? Vamos a continuar con el video. Feliz día. Cuando hablamos de un momento del día, ¿cierto? O una fecha particular, usamos when. Entonces, la recomendación en este tipo de cosas es repasar esas WH. Entonces, permítanme, me devuelvo por acá a la presentación de la vez pasada. Trabajamos un cuadrito. Ese cuadrito es importante que lo tengamos para repasarlo. ¿Por qué? Porque eso es el que nos está dando el propósito de cada palabra con WH. Entonces, cuando hablamos de what, recordemos que es una pregunta muy general. Yo puedo decir qué, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? La opción es ilimitada. Por eso es que uno pregunta, what is your name? Porque el nombre puede ser cualquiera. Si hablamos de personas, usamos who. Cuando estamos hablando y haciendo énfasis de la persona, usamos esa WH. Cuando hablamos de lugar, usamos where. Si usamos de razón, hablamos de preguntar el motivo de algo, entonces usamos why. Por eso yo les decía que teníamos que tener cuidado cuando tradujéramos el por qué, porque podía ser de respuesta o de pregunta. Entonces, cuando es pregunta, el why. Cuando es de respuesta o yo voy a dar una respuesta, uso because. En este caso es when, que es el que está preguntando Sebastián. Entonces, si hablamos de lugar, les digo, de tiempo, en qué momento se da una acción, uso when, sí o sí. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When were you born? ¿Cuándo naciste? Entonces, por eso hay que tener en cuenta este glosario. ¿Listo? Hay que tenerlo muy presente y repasarlo porque este nos va a servir mucho, no solamente para conversaciones, sino también para cuando nos toque hacer lectura de texto en el ICFES y de comprensión, y uno también para comunicarse, las preguntas son esenciales. Entonces es importante que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, siempre tener en cuenta que primero va la WH y de esa manera pues va el propósito de la pregunta. Entonces, por eso es importante que lo tengas en cuenta, Sebastián. La pregunta siempre tiene que tenerse allí. Y cuando es cuando no es WH, cuando es WH es porque me están pidiendo más información. Una información específica. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si yo tengo una pregunta que no trae esta WH, me están preguntando por la respuesta sí o no. Entonces, esas son las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta de las preguntas. Es de puro repaso, realmente, es de puro repaso, que es lo que nos ayuda como a identificar. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa así como que para que tengamos como presente? El orden. De pronto en el ejercicio que les dejé el quiz, algunos tenían duda frente a ese ejercicio de cómo se organizaba. Siempre va la WH va primeras, luego va el verbo y luego va la persona. Por eso se hace ese intercambio de cruce y funciona con todos los tiempos. Entonces, eso sí les sugiero también que le echen una revisada a todos esos cuadritos, porque son los que nos van a ayudar cuando tengamos que hacer el ejercicio formal de preguntar y de responder preguntas. ¿Listo? Uno en inglés, bueno, uno cuando está aprendiendo en un curso o generalmente en la parte académica, uno les dice, bueno, respóndame de manera larga, pero ustedes me pueden responder con una palabra y ya la respuesta se sobreentiende. Pero lo primordial es entender qué le están preguntando a uno. Entonces, sí hay que aprenderse este tipo de WH porque nos ayudan a ubicar bastante. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que yo les hago. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a tener en cuenta aquí ya la practice, ya está. Bueno, en cuanto a eso, entonces veníamos con una tarea en el tintero que era lo de los seres mitológicos. La pestaña, la tarea era básicamente consultar, ¿no? Ustedes escogían un ser mitológico y a partir de eso hacían ustedes su dibujo y hacían la consulta, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea que debíamos realizar? Esta tarea va a quedar obviamente dividida, ¿no? Porque no nos va a quedar completa para el segundo periodo, sino vamos a quedar con una parte para el tercero. La idea de esta tarea inicial era hacer un juego de mesa con los seres mitológicos. Entonces ustedes se hacían en grupos, escogían un ser mitológico, hacían la consulta sobre ella y hacíamos un juego. Pero entonces dentro de ese juego teníamos que formular preguntas y era la práctica de este tema.
pero como no tenemos esa cercanía de la presencialidad, entonces la idea o la propuesta que hay es básicamente, bueno, una de dos, empezamos con la consulta, obviamente sí hay que escoger un ser mitológico, entonces ustedes pueden escoger de cualquier cultura. Yo inicialmente decía que el angloparlante, pero igual hay cualquier cantidad de seres mitológicos que ustedes pueden escoger, entonces quiero dejarlo amplio. ¿Listo? Pero entonces sí es importante que lo comuniquemos antes para que no queden repetidos. Bueno, la idea es que hagamos como 2 o 3 estadios. La primera es obviamente la consulta de ese ser mitológico. Luego hacer como como una breve presentación sobre eso, ¿sí? Muy corta, realmente no voy a pedir mayor cosa. Y a partir de eso hacer preguntas sobre ese ser mitológico, ¿sí? La idea es que las construyamos. Entonces, ese borrador es el que vamos a empezar a hacer primero. Pero entonces para poder hacer ese borrador primero hay que escoger el ser mitológico. Entonces, la tarea que quedaría, una de las tareas que quedaría para la semana entrante, para darle el cierre, sería escoger ese ser mitológico y lo vamos a dejar primero iniciando individual, ¿no? ¿Por qué? Porque en un caso dado que se han repetido los seres mitológicos, el trabajo que se vaya a hacer final pues se pueda escoger, digamos, bueno, me vuelvo y me encauzo en lo que les venía explicando. Entonces la idea es que empecemos con preguntas, escogen su ser mitológico, hacemos las preguntas, luego formamos grupos, dependiendo de cómo se pueda, ¿no? Porque no en todas las casos se va a poder hacer grupos. A partir de eso, la idea es crear un video cortico contando sobre ese ser mitológico. Un video cortico, hagamos de cuenta de la longitud de un TikTok. Hay varios TikTok que yo he visto que son informativos y ustedes simplemente pueden poner sin necesidad de hablar mucho, pueden dar la información en subtítulos, por ejemplo. Entonces la idea es que hagamos un ejercicio así, pero vamos a empezar solamente dejando las preguntas. ¿Listo? Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es escoger el ser mitológico de manera individual. Hacemos 5 preguntas sobre ese ser mitológico, ¿sí? Puede ser el mismo que ustedes escogieron en la pestaña, ¿listo? No hay problema. Y ya a partir de eso formamos los grupos, de tal manera que como si son Profe, varios integrantes, escojan uno. Señor. profe, el ser mitológico, ¿de acuerdo a qué y a qué religión? O cualquiera la que uno quiera. Pues lo iba a dejar para angloparlantes, Mm. pero quiero dejar lo que ustedes escojan para que tengan esa libertad. Pueden ser griegos, nórdicos, lo que ustedes quieran. ¿Puede ser ¿Listo? actual? Sí, también, no hay problema. Profe, Aunque, por ejemplo, sí, cuéntame. ¿puede ser Goku? Pero es que eso como tal no es un ser mitológico. Recuerden que el mito se refiere al origen de algo, ¿no? Que eso es diferente a la leyenda. Cuando yo hablo de una leyenda, pues, ambos son de la tradición oral, pero cuando yo hablo de un mito es porque un mito se refiere al origen de algo, generalmente al origen de la humanidad o el origen de una cultura o el origen de una creencia. Por eso muchas veces hablan, por ejemplo, yo puedo escoger un dios azteca. ¿Mm? No sé si ustedes habrán visto, yo creo que leyeron con la problemática, por ejemplo, el Popol Vuh. Eso es mitología, ¿sí? La mayoría conoce la mitología griega, ¿sí? Y habla de dragones y habla de, no sé, de los unicornios, de los pegasos. Esos son los seres mitológicos porque hablan del origen de algo, tienen que ver con el origen de algo. Entonces, por ejemplo, si tú tomas, ya se confunde con la parte, no alcanza a ser tampoco leyenda, alcanza a ser, puede ser comunicarse como un tipo de literatura, pero no es un tipo de literatura mitológica. Entonces, si digamos, si tenemos dudas frente a eso, yo les puedo dar unas opciones, sino que estuve precisamente buscando unos libros que tengo en PDF frente a eso, pero no los he encontrado, sino ya les había compartido el libro para que puedan escoger de allí también, para que tengan opciones. Entonces, por eso les dejo esta semana para que ustedes escojan y tengan opciones, ¿sí? De tal manera que si ustedes, por ejemplo, tienen de pronto alguna confusión con eso, podamos corregirlo. Dime, Sebastián, ¿alguna otra inquietud que tengas? Profe, o sea, ¿usted no va a ir a clases presenciales, profe? Eh, yo no me acuerdo si yo a ustedes les comenté. Lo que pasa es que yo tengo una situación de salud bastante compleja. Mi Ah, sistema carajo. inmunológico no es muy bueno. De bachillerato tengo entendido que van solo 5 docentes. Ay, no lo haga. O sea, que me tiré inglés.
No, porque tendríamos que actualizar ese tipo de cosas. ¿No les han explicado cómo va a funcionar la parte de la alternancia? No, profe. No, puede que sí, pero yo no he estado pendiente por lo que, pues, en estos momentos, ¿sí me entiende? Ok. No, la cuestión de la alternancia básicamente es que por eso les digo que eso es muy difícil adecuarlo. Tanto el docente que va al colegio como el que no, tienen que hacer la adecuación. O sea que, por ejemplo, ustedes van al colegio a ver las clases con esos profes que van a la alternancia. O sea, digamos, si tienen clase creo que con física, creo que la profe Patricia es una de las profes que va. Entonces, por ejemplo, van a tener su clase con la profe Patricia, pero en el caso de inglés tendríamos que mantener la clase virtual, por lo menos hasta que nos vacunen. Entonces sí toca seguir la parte virtual. O sea, van a seguir materias de todas maneras de manera remota, porque no podemos estar todos allí. Primero, por la cuestión de la aglomeración. Segundo, porque no estamos en vacunación todavía. O sea, a pesar de que han dicho en la televisión que los docentes ya estamos en la tercera etapa, a los que han vacunado son las personas que son mayores de 60 años, a los profesores más mayores, y la mayoría de ellos ya están pensionados. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, a nosotros no nos han convocado para vacunación, ¿sí? Tercero, pues porque no permiten una aglomeración y tienen que mirar también toda la parte de bioseguridad y que no haya contaminación cruzada. O sea que, por ejemplo, los salones de nosotros, a pesar de tener tantos vidrios, tienen problemas de ventilación porque nosotros no tenemos aire acondicionado ni nada de esas cosas. Entonces tenemos que mantener la puerta abierta y otro tipo de cosas, no nos podemos acercar. Entonces, por ejemplo, si ustedes, digamos, me presentan un ejercicio, tienen que mandarlo, porque eso nos explicó el rector, tienen que mandarlo por internet igual. No sé por qué no nos podemos acercar. Entonces, ni yo me puedo acercar a Es loco ustedes, ni ese señor. ustedes a mí. Señor, Es loco ese señor, profe. No mentiras, profe, una pregunta. mm, ¿Cuántas veces yo puedo ir al colegio? son 3 veces a la semana y eso van turnados con primaria, tengo entendido. O sea, no No. van, no van todos los días, van unas horas a la semana, van como 4 horas nada más. O sea, profe, que yo no puedo ir los 3 días a la semana. Nos van turnando. Y digamos, tú vas una hora y tus compañeros del curso van a otras horas, porque tampoco Profe, se pueden aglomerar. profe, ¿qué pasa si yo quiero ir todos los días? O sea, los 3 días de la semana. Pues ahí yo creo que ellos mirarán y te devolverán con tu acudiente dependiendo de la edad, porque eso fue también lo que se nos dijo, que los estudiantes No, que pronto tendrían dificultades para seguir las indicaciones de la bioseguridad los devolvían a la casa. no, profe. Es que es Gracias. complicado. Yo por eso les he explicado a ustedes que esto de la alternancia, yo decía, si volvamos, ojalá volvamos toda la normalidad, a la presencialidad, porque volvemos todos. Pero con esta alternancia, la verdad es complicado, porque primero tienen que organizar bien el horario para que la gente no se aglomere, porque no pueden haber más de 12 personas por profesor. No se pueden acercar ni siquiera a revisar un cuaderno. O sea, yo no les puedo, digamos, si yo estoy allá no me puedo acercar, ni ustedes tampoco se pueden acercar, porque entonces se violan los protocolos de seguridad. Eh, entonces también tienen que seguir enviando los trabajos por correo. Entonces, como que no queda como así, ¿sí? Es Uno solo complicado. va para que le expliquen mejor, profe. Exacto, o sea, ustedes van es como a la tutoría. Entonces el profe o la profe les va y les explica, pero no les puede revisar nada, o sea, es muy complicado. O sea, hay una serie de cosas bien complejas. Tienen que preguntarle a su profe director de curso y él les va a ampliar más. Y el horario lo mismo, el horario es muy restringido. No pueden, por ejemplo, ni comprar ni vender nada ya, por ejemplo, de alimentos. No pueden nada de eso porque todo eso ya está en contra de los protocolos de bioseguridad, porque pues, seguramente uno tiene que estar muy limpio, tiene que estarse bañando las manos cada 2 horas. Oye, eso nos explicaron una cantidad de cosas que la Secretaría de Salud la que está exigiendo todo eso. Entonces, ahí les cuento grosso modo cómo es el asunto. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo, pero sí tiene muchas restricciones. Para lo que estábamos acostumbrados, realmente el cambio es bastante brusco. Entonces, eso les cuento, eso les cuento. Entonces, digamos, si ustedes ven clase de matemáticas presencial o en alternancia, porque eso no es presencialidad, entonces tendrían que comunicarse de todas maneras, mandándole mensajes o correos al profesor por sus tareas. Y digamos las otras materias que no puedan asistir, entonces toca seguir en la cuestión remota y hay que organizar el horario de acuerdo a eso también.
Entonces, eso les cuento. De todas maneras, nosotros estamos tratando de hacer lo más flexibles posibles, pero es que a veces las cosas se salen de las manos, es muy complicado. Toda esta situación de la pandemia ha sido muy difícil. Yo creo que tanto para ustedes, porque yo creo que en las casas pagar el internet, que el computador, que si uno no tiene el celular que le sirve, para nosotros también, porque a veces también nos afecta el internet también, que si el computador le da por sacar la mano, son muchas cosas, y que eso también, así como a ustedes les toca invertir allá en su internet y en sus cosas, a nosotros también, o sea, a nosotros en la secretaría no nos ha dado nada, entonces es complicado porque es bien difícil el contacto, entonces eso les cuento. Bien, entonces, volviendo a la cuestión de los seres mitológicos, entonces la tarea sería escoger ese ser mitológico y hacen 5 preguntitas sobre ese. Y bueno, me anexan por favor la consulta, una consulta breve, puede ser lo que les decía, si ustedes quieren escoger el mismo, listo, pero entonces me anexan son las preguntas. Y de tal manera que ya la siguiente clase nos organizaríamos en grupos y miraríamos qué seres mitológicos quedan repetidos para que cada uno quede con un ser mitológico diferente. Lo que les digo, yo estaba ya buscando el material para poderles colaborar con eso, para que ustedes puedan escoger uno que el que más les llame la atención. ¿Qué otra cosa así como queda pendiente? Ah, bueno, vamos con la parte también del ICFES. ¿Por qué quiero insistir tanto con la cuestión del ICFES? Porque es importante que vayamos practicando los tipos de preguntas. Yo en el equipo de grado 11, yo les había dejado ya la cartilla para que ustedes miren acá. Aquí permítanme, materiales de clase. Está la guía de orientación para que ustedes le echen la mirada. Yo ya les había dicho, la sugerencia era que descargaran la cartilla, ¿sí? Ustedes la pueden leer en sus celulares, si les queda más fácil, o en computador, no hay problema también. Y la idea es que ustedes aquí puedan ir consultando los tipos de pregunta que está en la prueba saber. ¿Mm? Entonces yo ya les había dado unas indicaciones generales frente a este tipo de ejercicios porque siempre son preguntas que no son tan comunes. Ustedes se van a dar cuenta que según la materia, la pregunta cambia su propósito, precisamente porque unas evalúan lenguaje, otras comprensión, otras básicamente que ustedes tengan ciertos conceptos. Entonces eso es importante que ustedes aprendan a identificar esa parte. Entonces nosotros nos habíamos quedado en una parte de diagnóstico, ¿sí? La tarea, y creo que muy poquitas personas me las hicieron, porque yo las tenía aquí anotaditas, pero creo que de este 11 ninguno. Si no me falla, porque yo los había anotado, creo que no. Creo que fue el otro 11 que me tuvo el ejercicio del ICFES. Pero fueron muy poquititos, que la idea era que hicieran ese ejercicio de práctica, para que ustedes pudieran continuar con el diagnóstico. Entonces habíamos dejado que se debía realizar la primera parte del diagnóstico, ¿sí? Para que supiéramos cómo nos iba con esa parte de la comprensión y de datos generales, porque a partir del tipo de pregunta podemos también ahondar en las dudas que ustedes tengan. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a trabajar con la parte 1 y la parte 2, que son como las más sencillas, bueno, las más cortas, no tanto sencillas porque hay unas con cascaritas. Entonces, en algún momento también les había explicado que eran 7 tipos de preguntas y dependiendo del tipo de pregunta, pues uno tiene que irse adecuando a cómo puede ir respondiendo y ahí uno van los tips que ustedes pueden recurrir en un caso dado que tengan dificultades con la pregunta del tipo X. Entonces, vamos a trabajar con la parte número 1, que es la famosa de los avisos. Si usted ya lo hizo, pues me va a aparecer obviamente allí. Si no, pues la idea es que por favor lo vaya resolviendo y eso va de conjunto con la tarea de las criaturas mitológicas. Entonces, la pregunta o la parte número 1 son avisos en general. Yo ya les había comentado que nos bota un aviso y nos dice en dónde usted encuentra ese aviso. Hay otro tipo de pregunta donde usted le ponen un aviso que usted puede encontrar en cualquier lado en la calle, ¿sí? Y le preguntan sobre qué significa el aviso. En este caso, nosotros solamente nos van a preguntar en dónde lo vemos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo, creo que también ya lo hemos leído, return books here, y tenemos que enfocarnos en las palabras clave. Una palabra que yo puedo identificar fácilmente es books. Y de acuerdo a esa palabra, yo me puedo agarrar de ahí y a empezar a deducir de dónde es ese aviso. Entonces tenemos in a cloth shop, in a library, in a hospital.
Entonces, si yo hablo de books, pues de lógica voy a hablar de library, que es la biblioteca, porque en la tienda de ropas no me van a hablar de libros, ni tampoco en el hospital. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es primero, leer el aviso como tal, identificar las palabras de pronto que yo pueda reconocer y de acuerdo a eso de ahí agarrarme y leer las opciones. Una cosa que hay que tener en cuenta, y eso también creo que también lo mencioné la vez pasada, es que el ejemplo siempre va a ser el número 0. ¿Listo? El número 0 siempre va a ser la pregunta ejemplo. Y una de las ventajas que tendrán la mayoría de ustedes es que el enunciado va en español. ¿Listo? Entonces así no hay pierde. La idea es que ustedes lean bien esas indicaciones. Responda las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el ejemplo. ¿Dónde puede ver estos avisos? En las preguntas 1 a 5 marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esa primera parte. Ya tenemos el ejemplo, entonces no hay que resolverlo. Entonces, number 1, great discounts. Entonces, ustedes me dicen en dónde pertenece. Department store, in a bank, in a stadium. Fire extinguisher, on a wall, in a yard, on a roof, y así sucesivamente. Entonces, aquí están los 5 ejemplos. Entonces, la idea es que ustedes me escriban parte número 1 y me enumeran 1 y la respuesta. ¿Listo? Luego vamos con la parte número 2. ¿Sí? Este tipo de pregunta es un match. Cuando yo les hablo a usted de match, quiere decir que es que usted va a conectar una columna con la otra. Y generalmente en este tipo de ejercicios son definiciones de palabras y están asociadas a un grupo semántico. ¿Qué quiere decir eso? A un grupo de palabras por contexto. Digamos, todas relacionadas con tecnología o palabras relacionadas con ropas de vestir. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que deben hacer es conectar la definición con las palabras. Siempre van a haber palabras que sobren. ¿Listo? Entonces, respondan las preguntas 6 a 10 de acuerdo con el ejemplo. Lea las descripciones de la columna a la izquierda, de 6 a 10, y las palabras de la columna de la derecha, desde la A a la H. ¿Cuál palabra de la A a la H concuerda con la descripción de cada frase a la izquierda? En las preguntas 6 a 10, marque A, H en su hoja de respuestas. Pues como nosotros no tenemos hoja de respuestas, entonces vamos a enumerar parte número 2, 6, 7, 8, 9 y 10 y me dicen cuál corresponde. La sugerencia de este ejercicio es hacerlo, y tanto el anterior como este, es hacerlo a conciencia. Traten de hacerlo con lo que ustedes conozcan, de tal manera que cuando vayamos a hacerlo aquí en el ejercicio en clase, podamos resolver las dudas que tengan, porque la ideal es sacarlas aquí en clase y ya que usted cuando le toque el examen por lo menos tenga una noción. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con la parte número 1 y la parte número 2. ¿Listo? Si usted ya hizo alguna de esas dos partes, puede avanzar con la parte número 3, que es la de conversaciones, que a mi concepto es una de las más engañosas. No difícil, pero sí engañosa. ¿En qué sentido? En que usted debe continuar la conversación. Entonces, a usted le dan una conversación tomada de cualquier lugar y usted debe continuar el hilo de la conversación, o sea, debe tener sentido, ¿sí? Debe ser coherente. Dice, parte 3. Responda a las preguntas 11 a 15 de acuerdo con el ejemplo. Complete las 5 conversaciones en la pregunta 11 a 15, marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces, ejemplo. Speaker 1 se refiere al hablante número 1. I couldn't get my driving license. It's very frustrating. Speaker number 2. Entonces, esta persona dijo este enunciado y yo debo deducir qué es lo que va a decir luego. Don't let it get to you. Congratulations. I'm not sure. Entonces, no pude obtener mi licencia de conducir. Es muy frustrante. Entonces, la segunda persona dice, no dejes que te afecte. Felicitaciones o no estoy seguro. Entonces, lo lógico es que yo le diga, no, tranquilo, no se deje afectar por eso. Entonces sería la A, ¿sí? Entonces, la idea de ese ejercicio es eso, que usted continúe la conversación. Entonces, están las preguntas 11, 12, 13, 14 and 15. ¿Listo? Entonces, está el hablante número 1, dice, how was the traffic? ¿Cómo está el tráfico? Y el speaker número 2 responde, ¿cuál de las tres? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a trabajar en la siguiente clase con la parte 1, la parte 2 y la parte 3 para los que no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, esas serían como las actividades. Esos serían los primeros 3 tipos de preguntas. Los otros tipos de preguntas ya empiezan con vocabulario y lectura de texto. Entonces, yo que les hago sugerencia, tratar de, si usted necesita el traductor, utilícelo más como diccionario y como herramienta para escuchar la pronunciación. O sea, yo no le puedo decir, no lo use, terrible, lo voy a satanizar. No,
pero sí lo podemos aprender a usar como herramienta, pero no como lo único que tenga yo. Digamos, no, yo no me sé esta palabra o todo esto y lo voy a poner a traducir, entonces ahí sí no está haciendo nada. Por lo menos lea primero la actividad y la trata de resolver así nomás, y ya después usted puede ir corrigiendo. Igual nosotros lo vamos a hacer en clase, pero entonces la tarea va a ser esa. Vamos a dejar los seres mitológicos, las 5 preguntas, y vamos a resolver la parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Listo? Para que no haya pierde, yo les anexo ahí a la tarea, les anexo la cartilla, para que no tenga pierde. Si de todas maneras por algún motivo no lo encuentra, busca usted en archivos, materiales de clase, ¿listo? Y se llama Know Now, ¿listo? Para los que tengan curiosidad de los otros tipos de preguntas, yo les anexé esta guía de orientación Saber 11, y aquí están todas las preguntas, creo que están de todas las materias. Esa es la del año pasado, pues para que le echen una mirada. Si yo encuentro alguna más nueva, pues se las comparto, pero la idea es que ustedes le echen la mirada, porque lo primordial es acostumbrarse al tipo de preguntas, para que ustedes no Profe, los cojan como tan perdidos. ¿Sí? Cuéntame. profe, el ser mitológico va juntado con esas preguntas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, su merced escogió, por ejemplo, no sé, un dragón. Entonces, me hace 5 preguntas sobre ese ser. Señor. Después si quieren las preguntas necesitas que toca copiar. No, 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 tú te inventas las preguntas. La idea es quedarme en las preguntas de acuerdo a lo que vimos en clase. Son 5 preguntas. Ok. Obviamente, preguntas que se puedan responder, ¿no? Entonces, son preguntas sencillitas porque la idea es que al final, cuando estemos en grupos, podamos armar unos videos didácticos. Entonces, necesitamos unas preguntas sencillas. Cuéntame, Sergio. ¿En los grupos de cuántas personas sería? Eh, máximo 3. ¿Listo? Para que no, porque igual el video tampoco va a ser muy largo, entonces pues no tendría sentido tantas personas. ¿Listo? También puede ser individual, si alguno dice, bueno, no puedo trabajar en grupo por el motivo que sea, también. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna pregunta. Sugerencia, repasar preguntas. Voy a dejar el quiz otra vez abierto por hoy, hasta la medianoche. Y pues quedaría esa pregunta como tarea. Y lo de la práctica del ICFES, que eso sería lo primero que empezaríamos a trabajar la semana entrante apenas empecemos. Bueno, ¿y cuál sería la cuenta regresiva entonces ya para cerrar periodo? Entonces la semana entrante trabajaríamos ICFES, ¿sí? Terminaríamos con la tarea de seres mitológicos. Sí, les explicaría cómo más puede ir. Y ya la siguiente semana sería la autoevaluación. Yo espero estar moviendo rápido mis manitas para poder devolver más trabajos. ¿Listo? Cualquier inquietud, cualquier duda, porfa, me escriben. Yo trato de estar lo más posible devolviendo sus inquietudes o respondiendo sus dudas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, sugerencia, comentario? ¿No? Profe, Bueno, una pregunta. señora. O sea que las preguntas se hacen individuales y el video si se hacen parejas o Ajá. de a 3. Sí, señor. Las preguntas sí son individuales. ¿Y Exacto. solo las preguntas, profe? Sí, No solo las preguntas. todas. Bueno. Si tú escoges otro ser mitológico, ya sí tocaría más adelante hacer la consulta, pero por ahora solo las preguntas. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Profe, ¿no se puede hacer en grupo 1? O sea, haciéndole a 5 preguntas. Yo diría que no, pues porque la idea es que primero, porque puede ser que se repitan por ser mitológico, entonces la idea es que escojan el que de pronto ya no se repita, ¿sí me hago entender? Entonces, y que quiero que primero practiquen cómo hacer preguntas de manera individual y ya después ustedes se unen, no hay problema. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, otra pregunta. ¿Se puede elegir también un dios? ¿Puede ser griego o Dios. nórdico? Sí, sí, también pueden escoger Dios, sí, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿listo? Entonces me voy a poner ya en esa tarea buscarles el material, el libro o los libros para que puedan escoger con mayor libertad. ¿Listo? Aunque yo sé que muchos de ustedes son muy pilos y de pronto encuentran más información que yo. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que no sería más. Bueno, me faltaría llamar lista y ya con eso los dejaría
en paz. ¿Ok? Bueno, Dayan Agüelo. ¿Qué pasaría con Dayan? Se le iría al internet. Solange. Presente, profe. Gracias. Fiber. Ya la estaba extrañando, Dayan. Ok. Listo. Fiber. ¿Qué pasaría con Fiber? Jorge. Ay, chicos, me hacen un favor si alguno se habla con Jorge Bermeo. La semana pasada estuvimos en una reunión también de niveles y me preguntaron mucho por Jorge. Entonces, que por favor se comunique con los demás docentes porque está atrasadito y no se ha conectado. Y como nos están pidiendo auditoría, están sacando la gente de las listas. Entonces, para que por favor le comuniquen a Jorge Bermeo, ¿listo? Lo mismo me tengo yo también, por ejemplo, líos con César Esquivel, que hace rato tampoco, Ana Galvis, Tatiana González, que hace rato tampoco señales de vida de ella, hay varios. Entonces, para que porfa, y no se les olvide los que mencioné la semana pasada, los del ICFES. Si ustedes de pronto no quieren inscribirse al ICFES o algo, comuníquense con la orientadora, porque eso también lo mencionaron en la reunión. ¿Listo? Entonces, para que porfa, los que no hayan hecho el proceso. Bueno, seguimos acá. Diana Bermúdez. Listo, gracias. Por acá no te escuché, pero bueno. Jamie. Presente, profe. Gracias. Jamie no está, ¿no? Natalia. Presente, profe. Gracias, Natalia. Dayana. Jimena. Andrés Castillo. Gracias, Andrés. Steven. Presente. Gracias. Uy, qué voz tan gruesa. Steven. Dayana. ¿Cómo estás, Jorge? Dayana Díaz no está, ¿no? César Esquivel. Ana Carolina. Tatiana. Alejandra. Perdieron. Presente. Gracias. Junior. Presente. Gracias. Carol. Presente, profe. Gracias. Sebastián. Aquí ando, profe. Ok. Gracias. Diego. Listo, Diego. Gracias. David. Presente, profe, presente. ¿Sí me escucha, profe? Ya me estaba preocupando, David. Bueno, listo. Gracias. Nicole. Presente, profe. Gracias. Samuel. Kerly. Sergio. Presente, profe. Gracias. Jenny. Lorena. Laura. Juan Sebastián. Ay, fue mucho. Sarita. Presente, profe. Gracias. Nancy. Y Sofía. Profe, quería preguntarle algo. ¿Sí? Profe, ¿yo cómo voy con usted? ¿Voy bien o muy mal? Permíteme un segundito, miramos. A ver. Precisamente eso estábamos hablando al principio, que hay algunos que de pronto me envían trabajos y no le dan entregar, entonces para que porfa revisen. No, su mesa hasta el momento me ha entregado los trabajos, entonces vamos al día. Me falta es como subir la nota a la planilla. ¿Listo? Yo espero en No, estos profe, días gracias. estar siendo juiciosa. ¿Listo? Les recomiendo al resto para que por favor se pongan al día. Entonces, lo de siempre. Yo creo que entonces ya con esto quedaríamos así.
Listo, chicos, entonces en el transcurso de lo que queda ahorita, estaré subiendo la actividad y la grabación de la clase. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho su asistencia y feliz tarde. Ah, bueno, y ya les copio Chao, el libro. profe, gracias. Chao, que estés bien. Ya les copio los tutoriales Hasta de luego, profe. este. Chao, que estén muy bien. Chao, bro. Chao, profe, Feliz gracias. tarde. Que estén muy bien, se cuidan, yo veré. Profesora, profe, Señor, te profe, escucho. hola. ¿Sí? Te escucho. Profe, una pregunta, pues, lo que sucede es que yo estoy re atrasado con su merced. Entonces, pues, yo no sé, profe, si los trabajos que yo le envío a usted tienen baja nota. Espérate, miramos. Precisamente yo estaba aquí ya para buscarle el tutorial. Tareas. Aquí Pero notas. porque yo creo que lo único que tengo con su merced el segundo periodo es la pestaña. Sí, señor. Sí, yo Pues por soy eso re pendejo, pero es que, hoy voy a abrir, por ejemplo, el cuestionario para que lo puedan desarrollar las personas que faltan, porque faltan varios. Sí, su mes solamente tiene la pestaña. Que ya, no, ya te la dan. qué Entonces idiota tienes su que- estudiante, bro. no, pero su mes ¿Y se puede, cuántos trabajos son en total, bro? pues hasta el momento son como cuatro o cinco. ¿Cuántos Permíteme. trabajos? Listo, bro. Tenemos dos, tres, Y, cuatro, y son con eso del quiz, ¿cómo me guío para hacerlo bien, profe? repasar lo que vimos la vez pasada. Esta presentación en la clase pasada hicimos una presentación de todo, entonces en el video anterior te puedes guiar y ahí están los cuadritos de todo lo que vimos. Entonces Ah, listo, profe. ahí tú puedes ¿Y mirar hoy se cierra a qué horas? a medianoche. Ya lo voy a abrir para que lo puedan trabajar también. Es que estoy buscando el tutorial también. Listo, ¿Listo? Entonces listo, ahorita, profesora. bueno, yo veré con cuidado, me sé, pónganse las pilas, yo veré. Yo, profe, es que con eso del trabajo y las marchas, usted sabe, profe, que no le Sí, queda tiempo a uno para nada. yo entiendo que está complicada la cosa, pero yo veré eso, me sé, cuídese mucho. Yo, profe. Nos Bueno, veremos, profe. bueno, Como que dice estés por bien. ahí un universitario, a parar para avanzar. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien. Juicioso.